hemos invitado hoy a Miguel Nani, ya digamos en su carácter de candidato a diputado provincial aquí en la capital de Salta, por la alianza que han conformado, con el Frente Plural. Así que vamos a consultarlo obviamente sobre las expectativas que genera esta elección y el porqué de su candidatura. Así que, Miguel, gracias por estar aquí, como siempre, muy amable. Indio, ¿cómo estás? Muy Un bien. gusto estar acá con vos, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Seguramente un poco más tranquilo que ustedes. Pasó ya esta parte vertiginosa del cierre de listas. ¿Esta candidatura se decidió sobre el cierre de lista o era una cosa ya que se venía conversando? Mira, yo tuve unos 2 largos años meditando en mi casa y la verdad que sí, yo veía que había que poner toda la carne en el asador ahora en la elección provincial. Uno ve la legislatura, lo que pasa, Indio, y el bajo perfil que tiene, donde hay, salvo honrosas excepciones, levanta manos nada más, ¿no? Yo creo que la clave de la Salta que viene o de lo que viene va a ser que este gobierno no tenga más poder sino menos poder, ¿no? Así que yo creo que ahí mi candidatura tiene que ver con eso, Indio. Bueno, en este caso que me parece que es importante fundamentalmente es de esta suerte de dispersión que se nota después del cierre de listas digamos de la oposición u oposiciones, no sé cómo decirle. ¿Qué te parece que está pasando con esto? Mira, yo creo 2 cosas. Mira, lo primero que tengo que decirte es que mira, la política y la Argentina cambiaron muchísimo y falta que cambie Salta. Yo veo que el gobierno ahora lo que hace es la misma receta de siempre, ¿no? Es más recargada, ¿no? Este frente de frentes que armó, que yo hasta no sé cómo se permite legalmente, pero tiene casi una posición monopólica el gobierno en la oferta de candidaturas, ¿no? Realmente es obsceno lo que ha hecho, ¿no? Creo que tiene que ver con el poder que maneja, por un lado. Y después la oposición, ¿no? Es cierto, Indio, que muy poca gente va a hacer oposición en serio. Creo que nosotros somos una de las pocas fuerzas que tiene esa continuidad. En el 2023 fuimos la segunda fuerza más votada después de la fuerza del gobernador. Creo que hay que seguir con esa construcción, pero sí una lástima que haya también una dispersión en la oposición, ¿no? Porque esto, a río revuelto, ganancia de pescador, y lo que va a pasar, ojalá no pase, pero es lo que pasa en la legislatura hoy, ¿no? Que el 90% de las voluntades que hay ahí adentro son del gobierno, ¿no? Entonces el gobierno tiene mucha impunidad, es un gobierno desenfrenado, sin control. Bueno, eso es el saldo de esto, ¿no? ¿Crees que hay algún tipo de condicionamiento nacional en esta elección, a pesar de que es una elección provincial, o van a ser todos condimentos locales lo que va a tener? Habrá fuerzas que traten de nacionalizar eso. Yo creo que es un error. Creo que, hoy la política es si estás con el kirchnerismo o con Milei, pero acá hay otro, ¿no? Hay otro plano, otra capa, que es la capa provincial, donde discutir si sos libertario o no sirve a esta altura, porque lo que hay que discutir es esto, ¿no? Eso de poner una postura nacional nos distrae de los problemas locales, ¿no? Y sobre todo, Indio, cuando el gobierno lo que hace, una trampa perfecta, que es que todos los problemas que tiene le echa la culpa al gobierno nacional, ¿no? Todo es porque, las excusas del gobernador es que el gobierno nacional les cortó el grifo. Ahora no hay una autocrítica ni del gobernador ni de sus legisladores, que la política nacionalmente se reestructuró, se achicó. El paradigma que marca hoy la política es la austeridad. Bueno, esa austeridad no se traspoló a Salta, ¿no? Yo no vi que el gobierno haya hecho una reestructuración de sus ministerios, ¿no? Haya puesto más eficiencia o más presupuestos en lo que hoy manda la gran demanda, ¿no? Que es la seguridad, que no era un tema habitual de los salteños, o los grandes problemas que tenemos en salud. Miremos el IPS y los hospitales. Bueno, el gobierno gobierna con una vieja receta, ¿no? En cuanto a cartelito de obra pública que hay, la fotito del gobernador, como si fuese fondos de él, pero la austeridad en Salta, bien, gracias, ¿no? De lo que estás viendo de esta legislatura, vos hablabas recién de la amplia mayoría, obviamente oficialista, aunque estén en bloques distintos, de distinta manera, pero bueno, es una amplia mayoría oficialista.
¿Cómo ves un rol, cómo entendés que debería en esa composición de amplia mayoría de la Cámara, cómo se hace para conseguir respuestas o por lo menos denuncias concretas? Lo que pasa, Indio, es que, salvo honrosas excepciones, la legislatura tiene muchos levantamanos obsecuentes del gobernador, esa es la realidad, pero no tiene el control que los salteños le piden. Y eso obedece a dos cosas fundamentalmente. Una trampa electoral, que esta super oferta. Sobre esta receta, el gobierno le añade algo más tramposo todavía, que es que, mira vos, ¿no? El gobierno siempre saca el 40% de los votos. 40% de los votos, pero tiene más del 70% de la representatividad en la legislatura. ¿Por qué? Porque también hay otra trampa, una segunda trampa, que es la distorsión del sistema electoral que tiene Salta. Bueno, eso es el reflejo de la legislatura. Entonces hoy, cuanto legislador, pocos hay que desde la oposición te piden un pedido de informes del IPS. Tenés 58 tipos que te insultan porque quieren ejercer tu rol republicano de control simplemente, ¿no? Bueno, eso pasa, yo creo que eso hay que cambiar, hay que remar muchísimo. De eso se trata hoy esta elección. Pero ese rol de la legislatura ojalá cambie, ¿no? Y esta elección es una oportunidad para eso. Bueno, vos sabés que te escuchamos con el tema del sistema electoral, que desde que yo me acuerdo, no sé, pasaron no sé cuántas reformas a las constituciones provinciales y el tema sigue igual. Esto depende, es solo de voluntad política querer cambiarlo, de que se cambie en la Constitución o se cambien las leyes electorales simplemente. ¿Y qué cambiaría de esto para que se pueda romper esto, digamos, de que el que saca el 40% se queda con el 70 u 80% de las bancas? Bueno, esta es la discusión del huevo o la gallina, Indio, un círculo vicioso que no sabemos dónde empieza y dónde termina. Porque para que las cosas cambien en Salta, uno necesita equilibrar el poder. Cuando vos le das un cheque en blanco al gobernador, pasa esto, que no hay voluntad de cambio, ¿no? Uno se atornilla en el cargo. Si no veamos lo que dice la evidencia hasta acá, no tenemos los últimos 3 gobernadores, se han atornillado en el poder. Cuando se aburrieron de ser, se fueron. Pero no es que hay un corte electoral y que la gente le dice, che, estás 4 u 8 años y te vas. No, acá los tipos tuvieron 12 años, ¿no? Por lo menos los últimos 3. O pretenden estarlo, digo. Después, bueno, hay instrumentos legales, será la Constitución, el sistema electoral, pero si no empezamos por equilibrar el poder en Salta, no va a haber una mano o una fuerza opositora que diga, che, cambiemos esto, porque la verdad es que hay municipios indios que están subrepresentados y otros sobrerepresentados. Entonces, digo, este sistema electoral tiene distorsiones espantosas, ¿no? Bueno, reflejo de eso es la legislatura. Te llevo al 11 de mayo. Terminan las elecciones, logras los votos suficientes para llegar a la legislatura y te toca, no sé, por allá de noviembre, les va a tocar asumir en el caso que lleguen. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué 2 o 3 primeras cosas son las que harías en la Cámara? Bueno, en primer lugar, reestructurar la fuerza de seguridad en Salta, Indio, es fundamental eso, ¿no? Hay que llevarlas al siglo XXI. Hoy Salta tiene un sistema obsoleto, no ha dado en la tecla ningún ministro ya, y creo que es el ministerio que más ministros ha cambiado a lo largo de esta gestión, no los tiene. Por más que venga Patricia Burri, que multiplique la presencia de gendarmería, todo, si nosotros no ayornamos nuestra fuerza de seguridad a la delincuencia de hoy, es difícil los salteños vivamos en una provincia segura, ¿no? Hoy, vos fíjate, Indio, lo que nos está pasando, que la gente reclama trabajo, la que tiene no lo quiere perder, pero automáticamente a cualquier salteño lo segundo que te pide, doloroso, porque no existía eso en nuestra mesa cotidiana, era seguridad. Sentimos y vivimos en una provincia insegura. Bueno, eso nos está pasando. Yo creo que instrumentarías leyes en ese sentido, ¿no? Y después, obviamente, creo que la raíz de todo es hacer un escaneo del presupuesto, de lo que se ejecuta, ¿no? Y de tratar de que el gobierno empiece a ser eficiente en todo lo que hace, ¿no? ¿Entendés que ahí, digamos, el gobierno no supo, no pudo, no sé, con el tema de la inseguridad, por ejemplo? ¿Qué entendés que está pasando ahí? Yo creo que lo subestimó en primer lugar.
digo, porque para ser justo, indio, no es un tema privativo de Salta, pero digo, si nosotros vivimos en una zona de área de frontera, donde eso ya nos hace de por sí vulnerable, y uno ve lo que el gobierno o el presupuesto de la provincia se destina a seguridad, y te das cuenta cuánto los salteños, a través de nuestras autoridades, estamos dispuestos a pagar por nuestra seguridad casi nada. No, esa es la verdad. Si ya estuvieras en la banca, ¿qué 2 primeros informes pedirías? ¿Sobre qué temas? Bueno, eso tiene que ver mucho con la coyuntura, indio. A mí me parece insólito 2 cosas. Suponete que tenés que asumir el IPS. Hoy digo, a mí lo que me parece, bueno, el estado de la salud, uno, el IPS es otro. Yo no puedo creer que una obra social que tiene cautivos a miles y miles de salteños, que el débito, una retención en cualquier recibo de sueldo, ya sean particulares o empleados públicos, que es mucho, digo, esté como esté, no tiene sentido, contraprestaciones además muy bajas, deficientes. Por otro lado, generalmente los afiliados del IPS son los que más plus pagan, ¿no? Mirá vos la distorsión que hay ahí. Seguramente sería uno. Después, con las lluvias uno ve hoy el deterioro de lo que tiene la reciente obra pública de Salta, ¿no? Ves lo de la circunvalación, ves otras obras, ves los caminos que se cortan. Bueno, tiene que ver mucho eso. Después, el transporte, el sistema de transporte indio también es del siglo pasado, ¿no? Basta tomar un colectivo en cualquier ciudad chiquita de Santa Fe, de Córdoba, y te das cuenta que nos tenemos que organizar de otra manera, ¿no? Bueno, yo creo que esas son las cosas por las que tenemos que trabajar. Bueno, queda un camino largo hasta el 11 de mayo, va, no tan largo, me parece que esto va como muy rápido. ¿Voto electrónico sí o voto electrónico no? Ya sé que esto es inmodificable, se cambia, pero en tu experiencia, ¿qué pasa con el voto electrónico? A mí me gusta, pero tengo que reconocer, indio, que la verdad que es un instrumento que ha hecho que la gente pierda confianza, ¿no? Digo, yo hasta hoy no constaté nada extraño. Sí, despierta muchas sospechas en mucha gente, y digo, si el sistema no es confiable o te genera sospecha y además es muy oneroso, no tiene sentido mantenerlo, ¿no? Digo, ¿para qué? Quizás es un lujo que los salteños no nos podemos dar, ¿no? Creo que tenemos que ir a la boleta única de papel. Seguramente te habrás preguntado, habrás leído y todo lo demás. No hablo específicamente de tu candidatura, pero sobre todas, y dicen, otra vez candidato, ¿por qué? Y en este caso te pregunto, ¿por qué candidato en la capital a diputado? Bueno, yo lo vengo hace mucho, si bien, digo, no podría decirte que soy nuevo, digo, yo también tengo mi actividad privada. En estos 2 años que me tocó estar afuera, digo, podría haber estado en alguna dependencia nacional o lo que sea, y en mi casa, indio, y a mí, la verdad que esto, te tengo que responder 100% honestidad, a mí me encanta. Y digo, yo mientras no tengas ningún muerto en el placar y podás mostrar una historia limpia de vida, digo, ¿por qué no? Más allá de que si sos nuevo, sos bueno, y si sos viejo, sos malo, yo creo que ir a la historia de cada persona, ¿no? Porque digo, hay muchos que se la dan de honestos, todo, pero al primer cargo que agarran o a la primer caja que tienen que administrar, bueno, terminan llenos de denuncias penales, ¿no? Bueno, a mí, digo, más allá del clásico cotillón de la política, de lo que se dice, ¿no? Digo, indio, yo soy una persona honesta, me siento capaz, me estudio mucho todos los días, y digo, tengo que aportar, y esto a mí me hace feliz, indio, ¿no? Estar acá es también luchar por mi felicidad, y si eso implica también, indio, el laburar en lo público, bueno, bárbaro, ¿no? Ahora, digo, si viese motivos que digo, che, este tipo es deshonesto, robó acá o hizo esto, bueno, creo que digo, la gente tiene que censurarte, ¿no? Mientras no pase eso, no hay que caer en la demagogia que todo lo nuevo es bueno, ¿no? Digo, las historias coherentes también valen, indio. Te agradezco haber venido, como siempre, muy amable. Gracias, indio, muy amable. Hasta cualquier momento. Ya volvemos.